Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con el vídeo de preguntas y respuestas de esta semana, que si no habéis dejado vuestra pregunta y os apetece preguntarme cualquier cosa relacionada con el Real Madrid o no relacionada con el Real Madrid, me lo tenéis que dejar aquí abajo en el cajón de comentarios y vuestra pregunta saldrá la próxima semana aquí como vídeo público dentro del canal. Y sin más dilación, vamos con vuestras preguntas de esta semana. Comenzamos con Edu Posa, mi buen amigo Edu Posa, que nos pregunta: Quique, ante mi poco conocimiento del Real Madrid femenino, te pregunto si no crees que el mayor margen de mejora de la plantilla está en el puesto de central y mediocentro. Si es así, ¿qué jugadoras de la plantilla que ocupan esa posición tienen nivel Real Madrid, quiénes no? Y por último, si tienes alguna información de posibles refuerzos para esta posición de cara al mercado de invierno la próxima temporada. Bien, pues como diría Jack el Destripador, Edu, vamos por partes. En primer lugar, voy a comenzar analizándote cada una de las zonas respecto a qué considero que... qué jugadoras considero que tienen nivel Real Madrid, cuáles no, primero en defensa, luego el centro del campo, y luego iremos con lo que considero que se debe reforzar y si tengo algún nombre propio. Respecto a cuáles tienen nivel Real Madrid o veo que pueden sumar al equipo, te digo, Kenty Robles yo seguiría contando con ella un año más, con Olga Carmona obviamente sí, con Ivana y con Babs contaría, pero desde luego no como titulares indiscutibles, sino como centrales que en un momento determinado te pueden sumar, pero no tienen que ser para mí ni la primera ni la segunda central. Y en el caso de Rocío Gálvez me ha ido generando muchas dudas. En este caso, si Babs no se le renueva, Rocío, pues oye, si tiene que seguir que continúe, pero ahí tengo dudas con las tres, como se puede comprobar. Lucía Rodríguez yo le daría un año más, aún es muy joven y creo que tiene bastante buena proyección. Y en el caso de Marta Corredera y Florentino, pues considero que no son futbolistas aptas para lo que se le debe exigir actualmente al Real Madrid, sobre todo a nivel de crecimiento de club. En el medio del campo, así a bote pronto te diría que Aurelie Cassi no habría que renovarla. Yo, si fuera el entrenador, o Ana Rosell, o ambos, no contaría con ella. Y en el caso de Tera Velleira, Claudia Zornoza tienen nivel y calidad para jugar en el Real Madrid, aunque es verdad que les falta potencia y ritmo físico, velocidad para la ocupación de los espacios, pero Zornoza está haciendo una gran temporada, se está multiplicando y creo que se merece obviamente continuar. Y luego Tera Velleira es una futbolista nivel selección española, con calidad, gran pie, jugadora buenísima en la estrategia para el golpeo de balón, tiene mucha calidad y seguiría confiando en ella. Y obviamente en Maite Oroz yo deposito mucha confianza, está siendo un año difícil, pero el club también ha depositado confianza con esa Reno de 2025 y vaya, me parece que tiene que ser muy importante a presente y a futuro porque tiene un guante en ese pie derecho y entiende muy bien el fútbol. En cuanto a cuestiones de la próxima temporada, de lo único que tengo constancia es del nombre de Sandy Toletti, la jugadora del Levante, la internacional francesa, que estaba cerrado para este próximo verano. No sé si sigue la cosa igual o ha cambiado. Y en cuanto a lo que creo que se debe fichar, yo creo que habría que fichar dos mediocampistas y dos centrales de nivel titular. Es decir, que uno diga, están para llegar y ser titulares. En el lateral izquierdo entiendo que ya no hay que fichar nada, porque al margen de Olga Carmona ya tenemos a Sofía Esbaba que juega en esa posición. Bien, vamos con la pregunta de José Antonio. José Antonio, muy buenas noches. ¿Sabes si el Real Madrid femenino está siguiendo alguna mediocentro defensivo para ficharla? ¿A quién te gustaría a ti que ficháramos? Muchas gracias. Gracias a ti, José Antonio. Bueno, lo de Toletti, que he comentado atrás en la pregunta de Duposa, y te voy a dejar un nombre propio del cual además vamos a publicar en las próximas horas un vídeo sobre una futbolista que me gusta mucho y me han hablado bien de ella y la he estado observando y es una jugadora realmente interesante. Te voy a mencionar a Sjoeke Nüsken, futbolista internacional alemana, muy joven, 20 años, 21 años, centrocampista titular del Eintracht de Frankfurt, un equipo que está trabajando bien este año en la Bundesliga, al margen de Bayern de Múnich y Wolfsburgo, y es una jugadora de mucha calidad que además te digo que termina contrato, por lo que eso yo creo que también debería hacerla en el mercado una jugadora interesante. Échale un vistazo o, si no, mira mi vídeo y a ver si te gusta. Vamos con una pregunta que nos dejó Deadpool Crack en el vídeo anterior y que se me olvidó. Y, perdón Deadpool, nuestro junior del canal, nos pregunta: ¿qué cuentas sobre Ferland Mendy? Bueno, de Ferland Mendy, amigo, lo que te tengo que decir es que
me parece de los mejores laterales izquierdos del mundo, me parece espectacular el rendimiento que está dando en el Real Madrid, en la mayoría de los partidos durante su carrera en el Real Madrid, en el 90% de los partidos que está jugando en el Real Madrid, y que este año está formidable. Infravalorado a nivel periodístico, no sé si de manera interesada o no, pero no se le valora y me parece comandante general a nivel defensivo y ofensivamente aporta bastantes cosas, salida de balón también incluida, porque tiene un buen pie izquierdo al margen de lo que se le infravalora. Y vaya, me parece que es un jugador excepcional. Ahora mismo, junto a Alphonso Davies, Theo Hernández, es de los mejores laterales izquierdos del mundo, alguno más seguro que me dejo por ahí, 2 o 3 que están ahí compitiendo, pero a mí me parece el mejor tras Alphonso Davies. Y bueno, un jugador sensacional, es lo que te tengo que decir. Francisco Javier Díaz Herrera. El Barça ya tiene su equipo genuín este año. ¿Te gustaría ver que el Real Madrid pudiera tener un equipo genuín a la Madrid? Sí, me encantaría. En ese sentido creo que el Real Madrid tiene siempre un punto de, pues bueno, de empatía con todo lo social que va aconteciendo, y en este caso adjuntar o fusionar deporte con estar ayudando a gente con distintas complicaciones, pues bueno, yo creo que sería realmente muy positivo que el Real Madrid apoyara este tipo de causas y pues a hacer un equipo genuino. Me parece una grandísima opción, así que Francisco, estoy totalmente contigo, creo que sería muy bueno. Carlos Núñez, muy buenas, Quique, ahí va una de básquet. Últimamente hay muchos rumores sobre fichajes para la próxima campaña, pero no suena ningún base y personalmente creo que con Eurtel, Nigel Williams-Goss, Alocen y Núñez vamos un poco cortos. ¿Crees que necesitamos un top 1 para volver a ganar la Euroliga? Un abrazo. Bueno, yo te diría que más que una necesidad implícita que necesita el roster del Real Madrid, es algo que nos vendría que ni pintado. Es decir, no creo que con este roster actual necesitáramos un base, porque hay varios, como has comentado, pero es verdad que de alguna manera ha dejado calado la figura del Facu Campasso, que sí que era un base top, absolutamente top en Europa, y un jugador que dominaba distintas áreas de manera sensacional. Aquí en este equipo ahora mismo tenemos especialistas, grandes jugadores en facetas concretas, y el único base completo que sabe hacer muchas cosas, pero no a nivel sobresaliente, es Nigel Williams-Goss, que de igual manera ya os digo que su crecimiento me está pareciendo muy importante, y ojito al final de temporada que se puede marcar el base norteamericano. Es decir, en resumidas cuentas, si volviera el Facu Campasso, que es algo que por ahí se ha preguntado, comentado, pues me parecería que Eurtel debería dejarle el puesto, que ha firmado 1 año más 1, y volver el Facu y mantener a los otros 3. Mugel, ¿quién crees que ha sido los jugadores más sobrevalorados de la historia del Real Madrid? Entendiéndose sobrevalorado como que a nivel del club o del aficionado se les tenga mayor estima de lo que se han ganado en pista, me refiero al básquet, pero si quieres hacerlo de fútbol también no te cortes. Bueno, para tampoco hacer muy denso el vídeo, que si no me alargo mucho, lo voy a hacer de básquet y te voy a poner 3 ejemplos. Te podría poner como 6 o 7, pero lo he reducido a 3, que son jugadores buenos, pero que creo que la afición les ha tenido muchísimo cariño y que en relación a su talento, pues han estado mucho tiempo en el Real Madrid compitiendo, pero que me parecían jugadores muy limitados y que tenían una calidad muy justita para jugar en el Real Madrid, pero desde el club y desde los aficionados se les ha valorado mucho. 2 ejemplos muy claros, y los 2 belgas, casualmente, Axel Herbel y Erik Struelens, me parecen 2 cuatros que tienen en común lo bueno y lo malo, en el sentido de que eran 2 jugadores muy impetuosos, fajadores, luchadores, tipos que luchaban mucho el rebote ofensivo, y que fueron evolucionando, Struelens la mano desde la media distancia y Herbel el tiro de 3, pero que como para ser 4 titular del Real Madrid cada uno en sus épocas, bueno, Struelens fue perdiendo ese punto de titularidad, me parecían jugadores que para Euroliga nos llevaban muy justito. Y luego en el caso de Lucas Victoriano, que es un base que ha gustado muchísimo dentro del aficionado Real Madrid, porque era un base muy espectacular, muy buen tirador de 3, jugador muy eléctrico en el bloqueo y continuación, un base argentino de los de viejo cuño, ¿no? Con esa visibilidad de juego y esa capacidad de asistir. Es decir, a mí me pareció un buen jugador, pero no para el Real Madrid, y en el club estuvo tiempo y se le valoró. Vamos con más preguntas. De José Antonio Hernández, amigo, has dejado 3, te voy a poner 2, porque 3 preguntas, macho, ya es mucho, ¿vale? Normalmente solo podéis o debéis hacer una pregunta, porque si no el vídeo se hace, digamos, larguito. Entonces, bueno, voy a cogerte 2 preguntas y la siguiente te prometo que la voy a poner en el siguiente vídeo. A ver, José Antonio, tus preguntas. Primero, hola, ¿tú crees posible tener a Mbappé, Karim y Vinicius Haaland juntos y titulares? Si piensas que no, ¿qué harías? ¿Fichar a Haaland o retener a Karim?
pero el PSG con Zidane iría a por uno de ellos. ¿Con cuál te quedarías? A ver, yo voy a ser positivo y voy a pensar que pueden venir todos, y si vienen todos, yo, voy a ser sincero, creo que el que tendría más problemas de titularidad es Vinicius, sinceramente. Y si juegas un 4-3-3, Vinicius a lo mejor tendría que rotar ahí el puesto de titular un poco más. Aunque Benzema a lo mejor asumiría un rol diferente. Tampoco lo descartaría porque creo que es un tío muy generoso. De igual manera, es verdad que el punto más natural del movimiento de todo esto es Benzema termina en 2023 contrato, se hablaba de fichar a Haaland y que estuviera un año más en el Borussia Dortmund, se ha hablado de esto, natural, a nivel de naturaleza futbolística vendría bien, aunque si hay que pelear, empujar por Haaland ahora, pues que venga ahora y ya está. Pero yo creo que si vienen Haaland y Mbappé, yo no veo a los cuatro titulares, así, a cholón. No veo a Ancelotti jugando una especie de 4-2-4 plasmado, porque al final son cuatro atacantes y perderíamos un centrocampista. Tampoco le veo jugando un 3-4-3 con tres defensas y cuatro medios. O sea que Ancelotti, que es bastante cerrado con el 4-3-3, no veo haciendo un 4-3-3 con los cuatro. José Antonio, tu segunda pregunta. Hola, de nuevo, ¿qué opinas del centrocampista del Milan que queda libre? ¿Tú lo ves en el Madrid? A mí me gusta bastante. O Milinkovic-Savic del Nápoles, que es más tipo Modric, y de centrales tú ficharías a Rudiger pagándole un sueldazo y crear conflicto con Álava, Militao, fichar un tipo Schüller, porque Rudiger está haciendo una temporada pero con tres centrales. ¿Tú lo ves en el Madrid con solo dos centrales? A ver, yo sí veo a Rudiger de todas. Veremos si vuelve a sonar y si de verdad el Real Madrid tiene interés, porque se había filtrado que Rudiger era más una cosa del entorno. No lo sé, a mí me parece que ha sonado tanto el río que me parece que hay agua, y me parece un gran central. Con dos o con tres creo que tiene una gran madurez y un gran nivel, y a mí sí me gustaría, la verdad. Creo que el sueldazo se le paga porque no hay traspaso y porque es uno de los 6, 7 mejores centrales del mundo, 8 como mucho, y creo que por eso tiene nivel Real Madrid. Y luego, en cuanto al centrocampista que hablas, a mí más que Savic me gustaría Frankie Kessie, pero es verdad que parece que ocupa plaza de extracomunitario, entonces lo veo complicado. Entonces, bueno, creo que los tiros irán más por otro perfil de mediocampista, más joven de proyección, pero que a título presente ya puede aportar. Fran Pontes, ¿a quién hubieras preferido ver de blanco? ¿A la Bomba Navarro o a Romario Nazario? Que sé que te gustaba. Bueno, si te refieres a Romario, evidentemente yo siempre a Romario por delante de todos porque he sido fan incondicional. Y por delante de la Bomba Navarro también. O sea, yo era muy fan, tío, de Romario, o sea, que yo hubiera preferido a Romario por delante de la Bomba. Vamos con la última pregunta, chicos, de Daniel Madrid. Si el Madrid ficha a Juancho, ¿no habría muchos cuatros en el Madrid? No. Pienso que no habría muchos cuatros, lo que pienso es que habría cuatros súper permeables y dinámicos a nivel posicionamiento, que podrían hacer muchas cosas sobre el parquet. Es decir, si tú juntas, y te lo explico así rápido, Daniel, a Gavi Deck, a Juancho Hernán Gómez y a Gelson Yabusel, que son de los cuatros que estaríamos hablando, más Troy Zonkis y Anthony Randolph, piensa que Juancho puede jugar de 3 perfectamente en Europa, Gavi Deck es más un 3 que un 4, y ahí quedaría Yabusel. Otra cuestión es, vamos a ver si siguen Tompkins y Randolph. Tompkins lo veo complicado, aunque esté terminando bien. Randolph podría quedarse, y si se queda Randolph, pues hombre, con todo lo que hay de COVID de por medio, lesiones, etcétera, tienes que tener una plantilla larga. A mí, para nada me sobran, y creo que sería una suma de talento brutal, y Juancho Hernán Gómez lleva 6 años en la NBA, y oye, vamos a ver cómo funciona el movimiento a Spurs, pero puede que ya esté un poquito cansado, ¿no?, de todo esto, y ya valore pues volver a España y hacerse sitio en Europa, que es donde realmente sus características de juego, pienso, pueden destacar. No digo que no tenga nivel para jugar en un equipo de rotación, no como titular, porque creo que no tiene nivel para ser titular en un equipo de NBA importante o medio, pero sí que puede ser un jugador de rotación, como ha demostrado en Nuggets y en Wolves, pero yo creo que él necesita pensar en ganar títulos y en tener una sensación de equipo ganador. Él no ha estado en ningún equipo ganador de verdad, creo que el Real Madrid sería su sitio. Así que nada, chicos, ahí está un poquito, pues oye, un buen surtido de preguntas distintas. Real Madrid femenino, primer equipo, básquet, bueno, un poquito de todo, como siempre, muy variado. Así que, como siempre, muchas gracias por vuestras preguntas en el canal. Lo dicho, como he dicho al principio del vídeo, en el siguiente preguntas y respuestas, me dejáis aquí vuestra pregunta, los que habéis preguntado o los que no, para en la próxima semana que salga vuestra pregunta de cara a la sección de preguntas y respuestas aquí, de Madridismo al Día. ¡Chao, chao!